En estos tiempos en que uno necesita atenderse con más asiduidad, lamentablemente, bueno, por los cambios de temperatura, por vaya a saber por qué, por las alergias que pululan, digamos, se requiere el servicio de la emergencia, esa que no es la que te atiende en tu casa, la emergencia es cuando vas a puerta, cuando vos te presentás y solicitás a que un médico te atienda. De esa emergencia estamos hablando en esta oportunidad y nosotros te estamos preguntando cuál fue el tiempo máximo que esperaste en la emergencia de tu centro de salud para ser atendido. Contanos cuál ha sido tu experiencia. Hay gente que, bueno, que entra y que inmediatamente suponemos que dada las condiciones en que uno llega es la premura con la cual nos atienden, suponemos, ¿no? Que no nos dejan esperando muchas horas. Pero hay gente que ha tenido esperas larguísimas. Vanina por acá dice 6 horas. 6 horas. 6 horas, imagínate. Esperó para que la atendiera. No, el mate. Sí, no, sí. imponente. Y tratás de sentirte bien. Y Leti cuenta una historia. En salud pública de 5 o 6 horas también. Y en salud privada 2 horas máximo, dice Leti. Incluso me pasó que me fracturé la muñeca y después de muchas horas de espera en salud pública me dijeron que era un esguince. Y me fui al clínicas y ahí sí me dijeron que era una fractura. O sea que tuvo además como una atención que no llegó al diagnóstico, digamos, claro, al diagnóstico correcto. 2 horas dicen varios Sí. también, sí, entre 3 o 4 horas. Bueno, más de 2 horas Sí. seguro entonces. Claro, según se dice, en el sector público parece que la espera son 3 veces más que en el sector privado. Eso es lo que es el dato que se está manejando porque vamos a desarrollar el tema a partir de este momento. ¿Y cuál es su experiencia con el tema de las emergencias de los Bueno, sanatorios? yo últimamente tuve que concurrir, podemos llamar de acá, un día me atendieron rápidamente, fue súper expeditivo el tema, pero a nivel familiar tuvieron a mi papá unas 24 horas en un cubículo, argumentando que no había cama y estaba con los pies para afuera porque la camilla era demasiado chica y tuve una situación de emergencia que era jorobada, ¿no? Claro. Una persona de 86 años, estar esperando 24 horas y sin un diagnóstico, estaba complicado el tema. Llegué, lo hablé y rápidamente pudieron conseguir una cama, pero me da la sensación de que la mayoría de los asociados, a veces cuando se apersonan y de alguna manera plantean el tema con cierta rigidez, es ahí cuando notan que deben que apurar el tema, ¿no? Es Claro. lo que no debería suceder, que uno se enoje para que el otro reaccione. Claro. Sí, yo por suerte no lo he usado mucho y lo que hago a veces, como no han sido cosas muy graves, sí que de repente ameritan que vaya, pero que no son muy graves, de repente elijo el horario también. Voy de repente, Claro. no sé, de madrugada. Claro, Después claro. de las 12 de la noche, que sé que no va a haber nadie, que hay menos espera. Y después está todo el tema, bueno, de hacer valer el tiempo que esperaste, ¿no? Que siempre es más de una hora. Lo que pasa es que a veces más allá de hacer valer, estás muy tensa. Todo el mundo está tenso. Cuando Claro. vos caes en una puerta de emergencia, verdaderamente porque te sentís muy mal. Si no pedís una hora con un médico o te dan alguno de turno al otro día, vos decís, bueno, puedo pasar la noche, pero por ahí, cuando estás ahí, para mí, es cuando decís, necesito que ya alguien me diga qué es lo que me está pasando. Claro, Entonces sí. ya vos no vas bien, ya la gente que está en la emergencia no está bien, o porque algo le duele mucho, o porque tiene mucha angustia, porque no sabe qué es lo que le está pasando. La situación ya es compleja, ¿no? Claro, sí, es Sí. verdad. Entonces, todo, me parece que cuando se conjuga todo, Ahora, con este panorama también los médicos deben estar bastante presionados. sí, ¿no? claro. Sobre todo en invierno, que me parece que quedan atestadas las emergencias más que en otros momentos del año. Sí, también porque, bueno, también pasa que los servicios de emergencia que van a tu casa te piden que no llames por cualquier cosa y Exacto. que te dirijas hacia una puerta de emergencia si podés ir. Sí, Pues eso se es ve- otra cosa, ¿no? Empieza a pasar eso, que los Se ve, servicios... sí. Se ve mucho también con las emergencias móviles, ¿no? Eso, con por los eso. niños, con los niños en particular, que están todos enfermos en invierno y que te das cuenta que de repente tienen una demora que por lo general el año te viene dentro de los primeros 5 minutos. Seguro. Y te dicen, mira que vamos a demorar 2, 3 horas porque está todo el mundo llamando. Bueno, eso debe ser un reflejo de lo que pasa también en las puertas, ¿no? Claro, y en la puerta también hay muchos casos de que falta cama. Entonces, por ahí vos caes y les está faltando cama, ¿no? Gran tema. Acá hay un tema también que dice Lisette, que es un tema también, que es que si vas de emergencia relativo, si necesitas una especialista te demora 2 horas, porque claro, están de retén, entonces pueden llegar
desde que lo llaman hasta después de hasta 2 horas después, a partir del momento que te atendió el médico de medicina general. Claro. Y eso también es un tema, ¿no? El especialista dentro de la emergencia es otro tema. Claro, porque eso hay que te esperarlo. hace esperar. Sí. O a veces si te pueden trasladar y hay un especialista atendiendo, te llevan y te mechan con los que están con horario. Pero si Claro. no, si es ponerles de madrugada y tiene que venir uno, Bueno, ahí es Esperá. más bravo. Y tengo esta data también que es brutal, que pacientes quedan hasta 22 horas arriba de ambulancias esperando para entrar a la emergencia. Claro, como no hay lugar adentro, se tienen que se quedar... queden fuera. pero Ni 22 siquiera horas en el lugar de la No. emergencia, de la sala de espera de la en la emergencia. ambulancia. En la propia ambulancia. 22 horas. Pero además la barato. ambulancia Claro. no puede trabajar, ¿no? O sea, es como... Exacto. Bueno, vamos a desarrollar el tema entonces. Bueno, cambiamos de tema. Ahondamos en el tema. Se han registrado demoras en los centros de salud y emergencias de ACE. El diario El País informaba que la Cámara de Emergencias y de Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay anunció esta sobresaturación de los centros de salud por los prolongados tiempos de internación. Si bien las demoras ocurren todo el año en el sistema de salud pública, tienden a aumentar durante el invierno en ACE y también en el mutualismo. De acuerdo a los datos de la Cámara, entre octubre de 2018 y junio de este año, un paciente del Hospital Pasteur debe esperar un promedio de unos 144 minutos para ser atendido. El diputado nacionalista Martín Lema, de la oposición, va a convocar al ministro de Salud justamente por estas demoras en las emergencias. ¿Cuáles son las soluciones a esta situación? Fuimos a conocer más sobre este tema con el secretario de la Cámara de Emergencias y Asistencia Médica Extrahospitalaria, Escipión Prosper, y esto nos decía. Bueno, muchas gracias primero por estos minutitos. Quiero intentar, para salir, ¿no?, de la cuestión, contextualizar cuál es el principal problema a la hora de que las ambulancias lleguen a las puertas de entrada de los hospitales de ACE. En principio, digo, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de expresarnos a nivel de la Cámara de Emergencia con este problema que ha sido crónico desde hace varios años y que recrudece en invierno, ¿verdad? Tenemos muchas dificultades para ingresar los pacientes a nivel de las emergencias por los tiempos de admisión, fundamentalmente a nivel de ACE, si bien en algún privado puede haber. En comparación, quiero pensarlo, ¿no?, con los privados, por ejemplo, ¿qué diferencias tenés? Nosotros, el trabajo que nosotros tenemos hecho con tiempos promedios de ingreso en las instituciones, en realidad a nivel privado, el tiempo promedio peor son 40 minutos, que si lo comparo con los tiempos promedios de a nivel de asistencia de salud pública, ACE concretamente, estamos hablando de 140, 44 minutos, que son 2 horas 20, 2 horas 30 minutos, promedio de espera. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos sí pacientes, ¿verdad?, que nos llevan a estar entre 12, 20, 22 horas internado arriba de una ambulancia, con las condiciones que todos sabemos que no son las más adecuadas. ¿Han intentado hablar con las autoridades? Digo, me imagino que ustedes son quienes directamente pueden plantear todas estas dudas. ¿Cuál es la manera, por lo menos, de achicar los tiempos? Sí, hemos tenido a lo largo de este año múltiples reuniones a nivel de las gerencias de ACE y con los gerentes asistenciales también. La Cámara, preocupada por este hecho y porque cada vez se está incrementando más, tuvimos sí, aproximadamente 5 o 6 reuniones en las cuales al principio aparecía alguna luz sobre alguna solución al tema, pero realmente se estancó y nos quedamos sin respuestas. ¿Qué pasa? ¿Por qué demoran tanto? Entiendo que capaz que vos llegás hasta la puerta y de la puerta para adentro no es tu incidencia, pero ¿cuál puede ser un motivo? El motivo real nosotros no lo sabemos. Yo creo que tú lo tenés que preguntarle a las autoridades. O sea, lo que ellos tienen que hacer es ver cómo es su gestión interna a nivel de las puertas. Nosotros lo que podemos percibir es lo que nos pasa. O sea, tenemos 2 tiempos en el momento de la internación que son muy importantes. Cuando nosotros pedimos una internación, una cama en ACE, tenemos un tiempo de espera que es la mesa coordinadora de ella 105, que hay horas de demora de hasta 60 minutos esperando la asignación de una cama. Y después cuando... Esperando que te digan a dónde ir. Esperando a que me digan a dónde ir. Y de allí, cuando llegamos al centro, también tenemos esperas, ¿verdad? Que no podemos determinar por qué razón. La última, ¿qué piensan hacer de acá para adelante, entendiendo que, bueno, estamos todavía con un tiempito más de invierno, me explico, y con un riesgo todavía latente? Y bueno, nosotros confiamos en que
todo esto que está sucediendo en estos momentos nos lleven a tener una nueva reunión con autoridades. Sabemos sí que vamos a tenerla el día de mañana, ¿verdad? En ACE nos convocó la directiva a la Cámara de Emergencia para, bueno, nos van a transmitir aparentemente algunas soluciones que están implementando. Te agradezco muchísimo estos minutos. Por favor, gracias a ustedes nuevamente. Bueno, ojalá se encuentre una solución, ¿no? Porque Sí. siempre igual, de todas maneras, es un tema que es recurrente, ¿no? Que Sí, se agrava sí. en los meses de invierno, como decías vos, Exactamente. Y este año en particular se registraron más pacientes en tránsito en las emergencias de las mutualistas con respecto a años anteriores también. Adri. Ah, sí, Sí. hubo más. O sea, este año Hubo es más. particularmente crítico. Este año particularmente. Verónica nos cuenta que el año pasado le tocó estar internada con su bebé de 1 mes y medio en ese momento. Estuvieron toda la noche y hasta pasado el mediodía, o sea, más de 12 horas en la emergencia porque no había camas disponibles y ella asocia a una mutualista montevideana. Bueno, también nos escriben desde Maldonado también, ¿eh? Hablan de una mutualista de la zona donde alguien esperó 12 horas, 12 para, horas. para poder ser atendido. Sí, exactamente. Entre 5 y 6 horas, bueno, varios que dicen eso, 3 o 4 horas. Definitivamente más de 2 horas, ¿no? Sí, lo que me llama la atención, lo que hablábamos hoy, era el tema de la ocupación de una ambulancia, que se supone que si no te puede dejar, la inhabilitas para Claro. otros casos. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Eso es tremendo porque, Sí, claro, como que inhabilitas, el servicio no lo... atrasa todo el sistema, Pero digamos. ¿cómo? ¿Qué más que atraso? 22 horas un paciente adentro, estás un día entero sin usar una ambulancia. Y tremendo riesgo, además. Sí, ¿no? sí, terrible. Es todo como... es terrible, pero bueno, ojalá se pueda... Igual el tema de los sistemas, digamos, médicos tienen siempre esas Sí, cuestiones, ¿no? sí, sí, no sí, solo sí. en Uruguay, en general en el mundo pasa mucho. O por Sí. lo menos se ven en las series. Uno termina también quejándose mucho de los médicos, pero imagínense que si esa es la situación también, ellos deben estar bajo una presión enorme. Absoluta, ¿no? absoluta. Y con tremenda responsabilidad. Sí, por también, ¿no? De que supuesto. se te pase algo y que sea una negligencia. Sí, sobre eso. claro, claro.